Papá, te damos muchas gracias. Gracias porque eres nuestra plenitud. Gracias por amarnos con un amor tan perfecto. Dile gracias por tu paternidad. Gracias por adoptarme. Gracias por darme un lugar en tu mesa. Gracias por la salvación que me has dado. Y dispón tu corazón y dile: Señor, yo quiero recibir tu palabra, entendiendo que tú eres mi Señor. Aquí está mi corazón disponible para lo que tú quieras hablarme el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y vamos a continuar con el tema de persuadidos de cosas mejores. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la unidad. Googleando, la palabra unidad dice que la unidad es la propiedad que tienen las cosas de no dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. Por ahí hay una película, no sé si la han visto, que se llama Prueba de Fuego. Está muy padre, si pueden verla. Y hay una escena muy padre en donde ponen el ejemplo de la unidad y ponen un frasquito de pimienta que pegan a un frasquito de sal y pegan los frasquitos. Y luego quieren separarlos y le dice una de las personas que está ahí, le dice: no separes los frasquitos, porque en eso, en lo que tú intentes despegarlos, lo vas a estropear, se puede quebrar y lo puedes dañar. Y así es como funciona en nosotros. Si nosotros no permanecemos en unidad, dañamos, alteramos, destruimos, frustramos propósitos de Dios en nosotros y en nuestras generaciones y en las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, ¿cómo es que vamos a lograr la unidad entre nosotros? No sé si te ha pasado que de repente te observas y dices: pues así como que tenga mucho que dar, pues no, o sea, ¿cómo le hago? Y te voy a invitar a que nos vayamos a Primera de Corintios, por favor. A Primera de Corintios 12, del 4 al 7. Y en Primera de Corintios nos habla Dios acerca de cómo es que vamos a lograr esta unidad. Y te voy a invitar a que podamos leer, y en donde dice que hay distintas, vamos a leerlo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos. No importa si tú sabes cantar, pero no sabes lo que sea. Digo, no quiero aquí como ponerte a pensar lo que tienes y no tienes. Pero quiero que puedas ver que no importa, porque lo que sea que tengas, la habilidad que sea que tengas, te la dio Dios. Y vamos a seguir leyendo. Dice que hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Siguiente. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Siguiente. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. No es para hacer alarde, no es para qué bien me veo, no es para demostrar lo potente, lo potencializado que está el don en mí, sino es para ayudarnos entre nosotros mismos. Y a manera que tú y yo nos vamos ayudando, es que vamos creando lazos y vamos formando una unidad perfecta. En Juan, ahora yo sé que dices: híjole, pero es que tú no conoces a mi esposo, tú no conoces a mi esposa, no conoces a mis hijos, es que tú no convives con los que yo convivo en mi trabajo. ¿Cómo es que yo puedo buscar la unidad? Ciertamente, en nuestras fuerzas no se puede, es imposible. Y lo vemos todos los días allá afuera. Cuántos divorcios, cuántas peleas familiares, peleándose la herencia, porque no se puede sin Dios. Y el Señor Jesús en Juan 17 está ahí con sus discípulos, y me encanta esta parte en donde el Señor está hablando y diciendo: el Padre y yo somos uno. Y me encanta esta parte porque habla de la parte de adopción y dice: mi Padre y yo estamos perfectamente unidos. Lo conozco, me conoce y obramos
todo nos sale bien. Y dice, pero yo quiero que ellos participen de esta perfecta unidad. Yo quiero que ellos experimenten lo que es vivir en unidad, en plenitud. Yo quiero que ellos experimenten lo que es estar bajo un amor perfecto. Y podemos ver cómo Dios nos ha adoptado y quiere compartir con nosotros su perfecta paternidad y su perfecta unidad. Y hay algo muy interesante que les dice el Señor Jesús en otra porción de Juan, en donde el Señor Jesús les dice, pero tienen que permanecer unidos conmigo. Es necesario que permanezcas unido o unida al Señor Jesucristo para que puedas desarrollar todos los dones y talentos que Dios te ha dado. Ahora, vámonos por favor a Hebreos, capítulo 6, versículos del 9 al 12. La unidad, hermanos, no es déjame te abrazo, te doy una palmadita en la espalda. La unidad no es a todo te digo que sí para que no te me vayas a molestar y no te me vayas a ir. La unidad no es siempre estoy de buena, siempre soy sonriente. No, esa no es la unidad de la que Dios está hablando. La unidad habla de amor, pero también habla de disciplina. ¿Te acuerdas cuando está Pedro y dicen las escrituras que Pedro ya se juntaba con los gentiles porque ya eran cristianos, y dice que luego llega con los judíos y Pedro, tratando de seguirle cayendo bien a los judíos, dice que pues come muy formal, muy respetando todas las reglas, y luego llegan los gentiles y Pedro así como no te conozco, o sea, es que pues no, o sea, está mal convivir con los gentiles. Y entonces en ese momento Pablo le dice, a ver Pedro, así no son las cosas, así no es por obras, Pedro, acuérdate, es mediante el Señor Jesucristo. Y si estos gentiles han aceptado al Señor Jesucristo, tanto puedes convivir con ellos como puedes convivir con los judíos. Y podemos ver que Pablo estaba buscando una unidad, porque dice la palabra que ya muchos estaban siguiendo a Pedro. O sea, a ver, ya muchos estaban imitando. Ay no, pues es que Pedro no se quiere juntar porque son gentiles y no, entonces déjame vengo y nada más con los judíos. ¿Cómo, Pedro? Estás siendo de mal ejemplo. Date cuenta, así no, Pedro. Y vemos a un Pablo buscando cuidar los corazones de las personas que estaban ahí y cuidando la unidad de la iglesia. Ahora, no porque Pablo estuviera en contra de Pedro, no porque le cayera mal, no porque, no quiero que Pedro crezca, no, estoy buscando la unidad de la iglesia. Entonces, la unidad implica, familia, que qué bueno, la verdad es que yo me siento muy bendecida por pertenecer a Manantial Abierto. Y la verdad es que hemos tenido un cuidado muy delicado de parte de Dios hacia nosotros a través de la vida de nuestros pastores. Pero a veces nos acostumbramos a que todo se nos aplauda, a que todo se nos diga, ay, qué bien que lo hiciste. Y no estoy diciendo que está mal, o sea, gracias a Dios se siente padre, y sí. Pero a lo que voy es que a veces estamos tan acostumbrados a que se me diga, qué bien que lo hiciste. No, hombre, eso es lo tuyo. No, sí, y dale, y vas bien. Y cuando se nos frena y nos dice, pero eso no, pero así no, pero de esa manera no, ahí muchos de nosotros tambaleamos. Y empezamos, entonces no sirvo. ¿Así? Así entonces no. No, es que entonces ya no estoy sintiendo el llamado. Y nos enojamos y empezamos a ponerle cara a todo mundo y empezamos a idear cosas que nada que ver porque me enojé porque me dijeron que estaba haciendo algo incorrecto. No es que no se nos ame, es que se está buscando la unidad perfecta de la iglesia. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué buscamos la perfecta unidad? Vamos a leer ahí en Hebreos. Bueno, primero vamos a leer Hebreos 6 del 9 al 12, en donde dice, queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen.
Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Y podemos ver que me encanta esta parte, me gusta mucho cómo Dios siempre es claro y de frente, nos dice las cosas claras y de frente, Él no se anda con rodeos. Y en esta parte, el autor de Hebreos está diciendo, mira, te explico, los versículos anteriores a esto que acabamos de leer, el autor de Hebreos está diciendo, mira, hay unas personas que conocieron de Dios, pero se apartaron. Hubo unas personas que no dieron fruto y tuvieron que ser cortadas y echadas fuera. Tengo que decírtelo porque pasa. Tengo que decírtelo porque tienes que estar a las vivas, porque ya le pasó a alguien más. Pero entonces el autor de Hebreos le dice a la iglesia, pero yo no pienso que tú tengas que terminar como terminaron estos a los que te acabo de describir, pero te lo explico porque puede pasar. Y vemos a Dios diciéndonos a través de estas palabras la importancia de poder amarnos los unos a los otros sirviéndonos. Es en medio del servicio del diario vivir que nos demostramos el amor y buscamos la unidad. Ahora, ¿por qué es tan importante la unidad? Vámonos a Romanos 8, por favor. Y vámonos al versículo 19, Romanos 8, del 19 al 21. Y dice, pues toda la creación, y te voy a invitar a que subrayes ahí en tu Biblia en donde dice, espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios, pero con gran esperanza. Y vuelve a subrayar en tu Biblia en donde dice, la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. 22, pues sabemos que hasta el día de hoy, y vuelve a subrayar en tu Biblia, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Por eso es importante la unidad de nuestras vidas, porque hay una creación allá afuera que clama, que anhela, que gime por la manifestación de nosotros, los hijos de Dios, de nosotros los que sabemos en dónde están todas las respuestas, de nosotros que hemos recibido amor perfecto y hemos recibido misericordia y hemos recibido gracia. Hay alguien que está esperando que tú y yo manifestemos todo lo que Dios nos ha dado. De ahí la importancia de la unidad entre nosotros. Y vamos a ver 3 puntos para que nosotros nos podamos mantener en unidad. Número 1, que seamos solícitos en la esperanza. Tú y yo necesitamos ser solícitos en amar. Y todo esto, familia, empieza desde casa. Yo necesito ser solícita para con mi familia, para mantener la unidad, porque es muy fácil decir, no, pues es que mi esposo ni está en su casa, no, es que mi esposa siempre está enojada, no, es que mis hijos son muy desobedientes, es muy fácil. Pero a ti y a mí nos toca estar solícitos. A ver, ¿por qué? ¿Por qué mi esposo prefiere pasar todo el día en el trabajo y no en la casa? Tengo que ser solícita para crear un ambiente que haga que mi esposo quiera pasar tiempo en mi casa conmigo y mis hijos. Si yo estoy viendo que mi esposa todo el día está enojada, yo tengo que ser solícito e identificar por qué siempre está enojada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mis hijos a todo me llevan la contraria? Yo tengo que ser solícita y ponerme a orar y ayunar y preguntarle al Señor cómo le hago para no estar retando constantemente a mis hijos y dar en el clavo, en lo que realmente es el problema. Necesitamos estar solícitos. ¿Por qué en mi trabajo nadie junta al que siempre está de aquel lado y siempre come solo? ¿Por qué cuando se tratan de acercar las personas él siempre los rechaza? ¿Qué está pasando en su corazón? Porque estoy solícito, presto
presta para cumplir la voluntad del Señor y para poder ser una extensión de su corazón y de sus brazos, y busco al Señor y me muevo y hago conforme a su voluntad, porque entiendo que hay una creación clamando por la manifestación del Señor. Y una cosa sumamente importante que Dios me ha permitido aprender durante este tiempo que llevo de conocerlo, que es para que pueda haber unidad en tu casa, en tu trabajo, en la congregación, tú y yo necesitamos respetar la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. ¿Sí o sí? Porque dice su palabra que toda autoridad ha sido puesta por Dios, toda. Ya sé que estás pensando en los que no son cristianos, pero ¿verdad que dice su palabra que para los que le amamos todo nos ayuda para bien? ¿Sí o no? Entonces no debe de ser impedimento el que yo tenga una autoridad sobre mi vida que no sea cristiana o cristiano. Claro que tenemos que orar, claro que nos vamos a someter en todo aquello que vaya de acuerdo a la palabra, pero sí o sí necesitamos respetar la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. No sé por qué, no sé si han escuchado ese dicho que dice divide y vencerás. Y últimamente he notado que a nivel mundo le está funcionando muy bien al enemigo. En donde dentro de una casa nos consideramos como enemigos, no nos damos cuenta que pertenecemos al mismo equipo, que el esposo no es contra la esposa, que tus hijos no son tus enemigos, que tus papás no son tus enemigos, pertenecemos al mismo equipo y no podemos dejar que venga el enemigo a dividirnos porque va a vencer. Una familia que no respeta su autoridad es blanco fácil para el enemigo. Es una familia que se pone de pechito para que el enemigo venga y haga lo que quiera. Tú y yo necesitamos respetar la autoridad que está sobre nuestras vidas. En una ocasión, en un GES estábamos, y pues ya saben, los GES son en diciembre, entonces era el cumpleaños de la pastora y estábamos ahí ideando de que cómo le festejaremos, cómo haremos que se sienta amada y expresarle gratitud y así. Total que pues ya nos acercamos y dijimos, pues bueno, vamos a ver qué plan tiene el pastor para pues no empalmarnos ahí con planes. Y me acuerdo que, pues ya, pastor nos dice, no, pues voy a pedir permiso para que al final de la conferencia la hagan pasar al frente y en eso me voy a aparecer con un ramo de rosas y le voy a dedicar unas palabras y pues luego el pastel y así, ¿no? No, pues nosotras mujeres de que, ay, sí, qué bonito, qué romántico, qué padre, sí. Y bien contentas y bien emocionadas y así, ¿no? Y resulta, y bueno, ya nosotros ya traemos nuestro plan y dijimos, ok, perfecto, no se empalma ni nada. Y luego ya más tarde le decimos al pastor, entonces así quedamos. Y entonces el pastor así medio agüitadillo nos dice, ¿qué creen que no me dieron permiso? Y entonces nos quedamos como, no manches, no le dieron permiso al pastor. Y ya, nadie dijo nada, como que no supimos qué decir, como que no supimos cómo alentarlo ni qué decir y pues bueno, ya. Y me acuerdo que nos fuimos a la habitación donde nos estábamos quedando y bien mal yo, porque empiezo con, pero ¿por qué no? Si no va en contra de ninguna doctrina, pero si era algo bonito para la pastora y no, hombre, no. Y nadie decía nada. Yo no sé si no tenían la confianza de hablar o yo era la única pecadora en ese momento ahí, no sé, pero claro que me cae el 20 y es como, a ver, Luz, no estás siendo como que muy de ejemplo. Entonces ya es como que, no, pues, pero pues hay que ser obedientes. y claro que el Señor me confrontó mucho con eso, porque a veces es así. A veces someternos a la autoridad no es como que, ay, sí, qué bueno que me dijiste que no, qué bueno que no me diste permiso, qué bueno. No siempre es así, pero ¿dónde está mi corazón? Necesitamos respetar a aquellos que han sido puestos como autoridad sobre nuestras vidas. Digo, en esa ocasión al final, gracias a Dios, sí le dieron permiso al pastor ya después, y bien padre, gracias a Dios. Y yo no vi ni escuché a pastor
rebelarse contra la autoridad en ese momento. Y tú y yo necesitamos ser así, someternos aunque no sea como yo quería, aunque no sea como yo lo planeé. Ahí hay bendición y ahí hay unidad. No es que el esposo, digo, porque a veces tenemos como que este conflicto. No, pues es que entendemos que Dios ha derramado, delegado autoridad sobre el hombre. No es que el hombre sea más importante para Dios, pero es que Dios ha establecido un orden, una estrategia para que tu familia funcione. Y eso consiste en que el esposo es autoridad de la esposa. Así es. No, la autoridad no es para mofarnos, no es para hacer alarde, no es para creer que nada más yo puedo gritar y aquí se hace lo que yo digo y yo quiero y yo pienso. La autoridad implica una gran responsabilidad, de verdad. Entre más autoridad Dios te esté delegando, más responsabilidad y más cuentas vamos a dar el día que estemos delante de Él. Entonces, vamos a seguir con el segundo punto. El segundo punto para poder permanecer en unidad es que no seamos perezosos, sino imitadores. ¿Imitadores de quién? De Cristo. ¿Te acuerdas que dice que Jesús es el autor y consumador de la fe? ¿Te acuerdas que dice que Jesús pasó por todo lo que nosotros estamos pasando? Nosotros somos imitadores de aquel que ya empezó y ya terminó la carrera. Y a ti y a mí nos toca imitarlo en todo sentido, no perezosos, sino que trabajo. Me encanta la parte de Nehemías y me mueve mucho y me reta mucho, en donde dice que pues ya bien contento Nehemías, organiza y coordina y tú haces esto y tú aquí, tú levantas aquí, tú edificas y vamos a darle. Y dice que estando todos muy felices porque al final alguien vino y nos coordinó y vamos a levantar muros. Dice que vienen los pueblos vecinos y tratan de amedrentarlos. ¿A poco crees que vas a poder levantar el muro? ¿A poco ustedes, los que tanto tiempo estuvieron ahí todos tiradillos, y a poco crees? Me encanta que dice que Nehemías busca a Dios y les dice, no, a ver, tú te vas a poner aquí, tú te vas a poner aquí, tú vas a hacer atalaya. Cuando veas que vienen los enemigos de volada, nos vas a avisar y tú vas a trabajar y también vas a tener en una mano el arma y con la otra mano vas a estar trabajando. No perezosos. No como, ay no, Nehemías, pues si yo ya estoy cuidando que otro trabaje. Ay no, Nehemías, yo estoy trabajando, ¿cómo quieres que me concentre en trabajar y aparte que esté cuidando a ver si viene el enemigo? No perezosos, trabajadores, fijando nuestra mirada en cosas, persuadidos de cosas mejores, y trabajo y me esfuerzo y pregunto, Señor, ¿qué más? ¿Dónde? ¿Cómo le hago? Hace unos días alguien me preguntaba por ahí, me decía, vaya, hasta que te veo contenta. Oigan, me dejó pensando eso. Me dice, hasta que te veo disfrutando de algo, siempre te veo bien ocupada y hace esto y hay que hacer esto y falta esto y qué sabe qué. Y no le contesté porque pues me echó a andar, me enojé y no le quise contestar porque le iba a contestar mal. Entonces fue como, Luz, haz uso del dominio propio. Y entonces no le contesté nada. Pero me quedé pensando en esta parte. O sea, sí nos damos cuenta, ¿verdad? Que hay mucho trabajo. Sí nos damos cuenta que la esposa tiene que planchar, cocinar, educar, enseñar, orar. Sí nos damos cuenta que el esposo tiene que lidiar con sus compañeros, con muchas tentaciones, con un montón de cosas. Sí nos damos cuenta, ¿verdad? Que estamos sobrecargados. ¿Y por qué no hacemos nada? ¿Por qué nada más estamos criticando o viendo de que, ay no, mira esta afanada? Y a lo mejor sí, el Señor claro que ha tratado muchas cosas conmigo, pero ¿por qué crees que Lalo tiene que estar en 20 ministerios? No es porque, bueno, sí porque quiere, pero porque nadie más está. No es que, ay, Lalo en todo quiere salir y en todo quiere predominar y todo quiere hacer y se cree el que sabe todo.
No, es que no hay nadie más que venga y diga, yo quiero aprender, yo quiero hacerlo. No perezosos, sino imitadores de Cristo. Así es como logramos una unidad. No es que eso le toca a la esposa, es que eso le toca al esposo, es que eso le toca a los hijos, es que eso le toca a los papás. No perezosos, imitadores de Cristo. ¿Se acuerdan cuando está Esther en el libro de Esther? Y dice que pues ya Mardoqueo le manda a decir, dice, no, pues sabes que estamos en riesgo, resulta que se ha firmado un edicto y pues nos van a matar a todos los judíos. Y Esther así como, no, pues qué pena, pero pues a mí no me ha hablado del rey, entonces pues no puedo ayudarte, ¿no? Así la primera fue como, pues con la pena, pero pues yo no tengo manera de ayudarte, Mardoqueo. Y me encanta que Mardoqueo le dice, a ver, Esther, si tú no nos ayudas, de otro lugar el Señor nos va a ayudar. No te andes creyendo que lo indispensable, no. Pero hay de ti, Esther, porque estás puesta en un lugar estratégico para este tiempo, Esther. Y así tú y yo. Si tú y yo no queremos como trabajar en la unidad, si tú y yo no queremos ser parte del mover, ok, digo, qué triste porque te lo pierdes. Y caminar con el Señor es una experiencia, híjole, de verdad, tan placentera, tan plena, tan llena, que no te lo puedes perder. Pero luego, y entonces, ya Esther así como que le cae el ojo y dice, no, o sea, sí, les voy a ayudar. Y ya, mueve a todas las chicas que estaban a su servicio. Y me encanta porque dice que Esther se pone a ayunar, proclama ayuno y todos orando y ayunando, trabajando, poniendo la mirada en aquel que los mandó a llamar, trabajando, no perezosos. No, es que tú no sabes lo que yo he sufrido. No, es que a mí me ha tratado muy mal. No, es que si yo te contara que la persona que yo pensaba que me iba a tratar bien y con lo que me salió. Sí o no dice las Escrituras que tendremos aflicción. Y sí o no dice que el justo puede caer las veces que caiga, pero de todas el Señor nos va a levantar. Entonces, que tenemos aflicción, sí, ya nos lo había dicho Jesús, pero también nos dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Entonces, no tenemos por qué quedarnos estancados o a veces ni siquiera nos perdonamos a nosotros mismos. No, es que yo la regué y fueron decisiones malas tras decisiones malas y ya, o sea, si ya te diste cuenta que la regaste, bueno, pero ahora ponte a trabajar en lo que ya estás convencida o convencido de que es lo correcto. Y punto número 3, que tengamos paciencia para heredar las promesas. La paciencia es algo que no a todos nos gusta. Hace unos días le comentaba a alguien, yo antes pensaba, recién conocí a Cristo, yo antes pensaba que era como, o sea, tú me pides un consejo y yo te lo doy y yo espero que cambies ya. Y como si yo hubiera sido así, ¿verdad? Con el Señor. Y claro que con el paso del tiempo he aprendido que todos pasamos y somos sometidos a un proceso en donde se nos está purificando, ¿verdad? Que dice que la plata es purificada y que somos pasados por el fuego y que nuestra fe es probada. Entonces tú y yo tenemos que ser pacientes. Paciencia no tiene que ver con me siento a ver pasar la vida. Paciencia tiene que ver con yo clamo, yo intercedo, yo trato de juntar, yo pregunto a Dios acerca de estrategias, pero no me impaciento. Por ejemplo, cuando he escuchado mucho esto de que, no, pues mi esposa que según empezó a ir a la iglesia, pero yo no le veo ningún cambio. A ver, ¿a qué hora? Pues no que muy cristiana, pues no que muy sus reuniones. Con paciencia, espero y declaro. Hace mucho tiempo, me acuerdo que por ahí Dios delegó cierta autoridad sobre ciertas personas, sobre mi vida. Y me acuerdo que por ahí había un estira y afloje, donde había personas que
que era como tú qué, Luz, o sea, tú qué me puedes enseñar, y había constantemente este roce de pues no quiero que tú seas mi autoridad, ¿no? Y es desgastante trabajar así, con personas que no aceptan que la autoridad viene de Dios. Y yo me acuerdo que yo decía, Señor, yo esto no le encuentro ni pies ni cabeza, si quieres yo te entrego esta responsabilidad, porque yo ya no sabía ni cómo, la verdad. Y me acuerdo que alguien dijo, tú tienes que pedirle a Dios que te ayude a ver a las personas como Él las ve y el futuro que Él está planeando para esas personas. Y entonces, claro que así, tal cual, dije, Señor, ayúdame a ver a estas personas como tú las ves. Y me acuerdo que Dios me dio una palabra sobre estas personas y empecé a orar, empecé a declarar la palabra que Él me dio sobre cada una de estas personas. Y con el tiempo, no vi un resultado a la primera. Estas personas seguían siendo arrogantes, como retando, como que pues a ver qué tanto sabes. Y fue un proceso, pero he podido ver que Dios sí puede alinear mi mirada y mi corazón para poder caminar en unidad con las personas que ha puesto a nuestro alrededor. Sí se puede, pero necesitamos ser pacientes. Tú y yo podemos estar seguros de que hemos sido librados del infierno porque hemos creído en Jesucristo. Y si el día de hoy partimos, estamos seguros a dónde vamos a ir, porque Jesucristo pagó un precio para ti y para mí. Pero ¿qué de los que no? Hace un tiempo, saliendo de mi trabajo, pasaba por un crucero y ahí había niños de los que trabajan en los cruceros. Y había siempre había uno o dos o tres a lo mucho, pero siempre era uno el que siempre estaba. Total que pues bueno, ya empecé ahí a saludarlo y pues a preguntarle que cómo estaba y así. Cada día pasaba y lo saludaba, ¿no? Y él era muy, pues muy retraído, muy serio, no expresaba nada de sus emociones y bueno, Dios fue bueno porque me permitió ahí estarlo frecuentando. No todos los días me lo encontraba, pero los días que me lo encontraba pues ahí platicábamos, tuvimos tiempos de comida ahí bien padre. Y yo me acuerdo que yo siempre veía a una persona del otro lado de la esquina, pero yo decía, pues él ha de ser el que los cuida, ¿no? Pero nunca me dijo nada y nunca me veía y fue como, pues no, como que no hay problema en que yo esté hablando con el niño. Pero llega un día en donde él ya era expresivo, ya me saludaba, ya sonreía, ya me platicaba qué tal su día. Y llega un día en el que me acuerdo que yo llego muy efusiva de que, hola, se llamaba José, hola José, ¿cómo estás? ¿Qué tal el día? Y entonces lo noto así como de volada, se hace para atrás y todo serio, y así como cabizbajo. Y entonces lo veo detenidamente y en el fondo pues veo a esa persona que yo había estado viendo en días anteriores. Gracias. Y me doy cuenta que pues lo regañan por platicar conmigo. Entonces, y le digo, oye José, ¿te regañan por platicar conmigo? Y me dice, sí. Y en ese momento, mi corazón fue como, quisiera poder tener el poder y la autoridad para ahorita llevarte conmigo y que no tuvieras que sufrir lo que estás pasando con esta persona. Y entonces le dije, no te preocupes, José, no te preocupes, no pasa nada. Yo quiero que tú estés bien, acuérdate lo que hemos platicado, acuérdate que hay alguien que te ama, que hay alguien que te creó con un propósito, y me fui de ahí. Y me acuerdo que nada más le di la vuelta a la cuadra y me acuerdo que dije, Señor, me acuerdo que le dije, no está en tela de juicio si tú eres Dios, yo creo que tú eres Dios, no dudo que tú existas, yo creo que existes, pero en este momento, ¿dónde estás? Y muy mal, ¿verdad? Porque pues la pregunta era, ¿dónde estamos la iglesia? Y total que le dije, ¿dónde estás? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces ese día el Señor yo esperaba porque yo dije, no, yo le decía, Señor,
dame dinero y adopto a los niños de la calle y tú me mantienes, bien acomodada, ¿no? Y le damos y aquí se arregla todo, ¿no? Impaciente. Y me acuerdo que el Señor ese día me permitió entender este versículo que acabamos de leer. Allá afuera, no nada más esos niños, todos esperan la manifestación gloriosa de una iglesia unida, de una iglesia que ama, de una iglesia que trabaja, de una iglesia que le cree a Dios. Y el Señor me decía, mira, ellos son muy importantes para mí, los amo. Y me empezó a recordar los pasajes que dicen, cuando tu padre y tu madre te dejen, yo te voy a recoger. Me acordé de la palabra que dice, ay de aquel que dañe a uno de estos chiquitos, porque se las va a ver conmigo. Me acordé de la palabra que dice, ay de aquel que se aprovecha del pobre, porque yo soy su defensor. Y ese día el Señor me permitió entender, pero yo no puedo traerme esos corazones y entregárselos a una iglesia dividida, a una iglesia emocional, a una iglesia que no sé cuándo sí cuento con ellos y cuándo no, que no sé cuándo sí están viviendo en santidad y cuándo no, que no sé si van a estar para todo el proceso que ellos necesitan llevar. No los voy a sacar de Guatemala para llevarlos a Guatepeor. Y me puse a pensar, dije, sí, yo no le confiaría a mis hijos a un matrimonio que a veces está y no está, que se quieren cuando tienen ganas, que se son fieles cuando lo sienten, que se ayudan solo si tengo tiempo libre. Yo no le confiaría a mis hijos a un matrimonio así. Y Dios no puede confiarle corazones a una iglesia que no está unida. Por eso es que dice, hay una multitud allá afuera que clama por una manifestación, que haya evidencia de que hay amor, de que hay respeto, de que hay fidelidad, de que se busca que seamos uno con el Señor. Hay un clamor y tú y yo necesitamos responder a ese clamor. ¿Sí o no que la palabra dice que Dios conoce aún las intenciones de nuestro corazón? Tú y yo estamos conscientes de eso, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué a veces actuamos como si Dios no nos estuviera viendo? Porque a veces tratamos a la esposa sin delicadeza, amedrentándola, gritándole, ofendiéndola, poniendo en duda su identidad, como si Dios no te estuviera viendo. ¿Por qué entonces llegas a casa tu esposa y delante de tus hijos pones en duda la autoridad que Dios derramó sobre tu esposo, como si Dios no te estuviera viendo? ¿Por qué entonces tu hijo llegas y pones cara cuando te sirven a la mesa y ay, eso no me gusta, y ay, a mí este lugar no me gusta, y a mí esta ropa y a mí esta marca no me gustan, como si Dios no te estuviera viendo? ¿Por qué entonces llegamos aquí y pareciera que nos cobran por saludar al que está al lado y menospreciamos y decimos, ¿para qué saludar a Aldo? ¿Qué puedo aprender de él? ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué se nos tiene que rogar para ser parte de una unidad tan perfecta que Dios ya planteó? ¿Por qué tienen que ir los sugieres y los pastores casi correteándote para saber cómo estás? Como si Dios no te estuviera viendo. ¿Por qué venimos y nos sentimos muy, los que sabemos todos, y ponemos cara y nos enojamos y hasta decimos palabras para que se sienta mal y para que o contestamos o alzamos la voz como si Dios no nos estuviera viendo? No estoy diciendo que hay todo mal, obvio no. Soy muy bendecida con esta iglesia, de verdad, el Señor ha sido muy bueno conmigo. Y puedo ver y me emociono toda y hay días que llego a la casa y digo, sí,
ahí la llevamos, para esto nacimos, Señor, dale, vamos, sí, ¿qué más? Y también hay días en los que yo digo, no puede ser, Señor, no puede ser. Pero siempre hay algo que mejorar. Tú y yo necesitamos buscar primero unidad con el Señor, después unidad en nuestra casa. Y si tenemos eso, ya la hicimos. Vamos a buscar la unidad en el trabajo, en nuestra sociedad y en esta congregación. Ahí, ya voy a terminar. Ahí me gusta mucho ver documentales en donde se entrevista o se trabaja con personas que están en situación de calle. Siempre, pero el común denominador que observo en todos estos documentales es que los jovencitos que se unen a pandillas o que se salen de casa o que están en rebeldía contra los papás es porque no han encontrado un lugar de unidad en sus familias y se van a donde aparentemente sí se las ofrecen. Y así es. Tú y yo tenemos que cuidar a donde quiera que vayas. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es promover la unidad, porque así Dios se manifiesta de una manera gloriosa a esta generación. Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Los chicos de la alabanza, si pueden pasar. Y vamos a hacer dos cosas. Vamos a orar y te voy a invitar a que seas bien honesta y bien honesto, entendiendo que el Señor nos está viendo y conoce las intenciones de nuestro corazón. Vamos a pedirle perdón si he sido altanera, si he sido grosera con cualquiera de mis autoridades que Dios me ha puesto, si he menospreciado, si he pensado, ¿yo qué puedo aprender de esta autoridad? Lo que sea, vamos a pedirle perdón al Señor. Y dos, vamos a orar para que el Señor haga de nosotros una habitación en donde se pueda manifestar su mover glorioso, su perfecto amor. ¿Ok? Entonces vamos a orar. Papá, te damos gracias porque tú nos sigues perfeccionando. Gracias porque me has hecho partícipe de la manifestación gloriosa de tu presencia, de tu paternidad. Y dile ahí, Señor, perdóname. Perdóname si he tomado en poco las autoridades que tú has puesto sobre mi vida. Perdóname si no les he tratado con respeto. Perdóname si les he hablado en tono brusco. Perdóname si los he menospreciado. Perdóname si he sido altanera. Perdóname si he sido grosera. Perdóname si he tenido anhelos o intenciones en mi corazón de hacerlos sentir mal o de humillarlos o de hacerlos quedar mal delante de la gente. Dile, perdóname, Señor, perdóname. Yo te pido que me ayudes a valorar cada autoridad que has puesto sobre mi vida. Perdóname si he sido perezoso. Perdóname si me he quedado viendo cómo todos los demás sacan el trabajo adelante. Perdóname si no me he interesado por tu obra. Perdóname, Señor, si no he estado solícito para toda buena obra. Perdóname si no he tomado mi responsabilidad como esposo. Perdóname si no he tomado mi responsabilidad como esposa. Perdóname si no he tomado mi responsabilidad como hija. Perdóname, Señor, si he dado lugar a ofensas, si he dado apapachado el ser víctima. Perdóname, Señor. Dile, yo quiero vivir en unidad. Yo quiero fomentar la unidad en todo lugar. Y dile, Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a amar a mi esposo así como es. Ayúdame a amar a mi esposa así como es. Ayúdame a amar a mis hijos. Ayúdame, Espíritu Santo, a amar a mis padres. Ayúdame, Espíritu Santo. Dile, no puedo. Lo he intentado muchas veces y me cuesta trabajo amar. Ayúdame, Espíritu Santo, porque no me quiero quedar sin ser esa manifestación gloriosa. Dile, Espíritu Santo, haz de mí una habitación en donde tú puedas habitar y tú te puedas manifestar. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús.
Amén.